reunión y hoy vamos a establecer una nueva sesión del módulo de Excel en referencia al tema funciones lógicas. Voy a compartir pantalla para entender en referencia a este tema del día de hoy. Un momento, por favor. Vamos a compartir nuevamente. Ahora sí. Acá tenemos nuestro tema. En referencia vamos a aumentar la vista de la hoja de cálculo. ¿Qué son funciones lógicas? Las funciones lógicas permiten evaluar una expresión y dependiendo de su valor realiza una acción. Entre las funciones lógicas que creo conveniente interactuar con ustedes está la función sí. ¿Qué es la función sí, profesor? La función sí permite evaluar una expresión. Si esta es verdadera, devolverá un valor, es decir, un valor lógico. Si es falsa, devolverá otro valor lógico. La sintaxis es igual sí, y entre sus paréntesis como argumentos tenemos prueba lógica, el separador de argumentos, la coma, el punto y coma, y ahí viene si el valor es verdadero, coma, punto y coma, el valor si es falso. Cerramos el paréntesis. Mayormente esta función condicional única se utiliza con fines de utilizar un nombre específico ante una prueba o condición. Mayormente también esta función lógica está añadida a otras funciones con la finalidad de interactuar en procesos como lo vamos a ver en los otros ejercicios de las funciones correspondientes. La función i. ¿Qué dice la función i, profesor? Es una función que devuelve el valor verdadero si todos los argumentos tienen el mismo valor verdadero. Devolverá un valor falso si al menos una de estas condicionales o criterios cumple un valor falso. La sintaxis es igual y como nombre de función y dentro de sus argumentos valor lógico 1, coma, punto y coma, valor lógico 2, coma, punto y coma, n valores lógicos. La función o. La función o nos permite devolver el valor verdadero si alguno de los argumentos tiene el valor verdadero. Devolverá el valor falso si todos los argumentos cumplen o tienen un valor falso. Si nos damos cuenta entre la función i y la función o, lo que podemos entender es que la función i devolverá un valor verdadero si todos los criterios cumplen el valor verdadero. Falta que uno de ellos no cumpla el valor verdadero, que debe ser falso, para que la función se realice. Caso contrario, en la función o, cumplirá un valor verdadero si alguno de estos valores falsos es verdadero. Son cosas antagónicas, pero así son las que cumplen las funciones según los requisitos empleados en cada función. Bien, vayamos a la práctica para entender esta parte. Voy a abrir el otro libro de trabajo y aquí tenemos las funciones lógicas. Vamos a aumentar el zoom y la función sí nos establece esta tabla en referencia. Una tabla que tiene columnas como vendedor y los meses efectuados por cada vendedor de acuerdo a sus ventas de enero, febrero y marzo. Ya he sumado las ventas correspondientes por cada vendedor, donde vamos a hallar en una columna comisión más bono un criterio a utilizar. Si las ventas son mayores a 4.500, indicará un mensaje otorgar comisión más bono. De lo contrario, si no cumple el criterio, si es un valor falso, indicará no otorgar comisión más bono. Entonces, en este caso, profesor, ya que nuestra tabla tiene una matriz desde B4 hasta G12,
Entonces, como ya hemos sumado las ventas de aquellos vendedores, vamos a incluir aquí nuestra utilización de la fórmula. Para ello, una vez ubicado en la columna G fila 5, utilizamos el indicador de referencia. Igual, nombre de función, sí, vamos a utilizar la mayúscula, paréntesis del argumento, y ahí viene la expresión. Como el primer vendedor, Pedro Soto, tiene como sumatoria de ventas la columna F, fila 5, colocaré F5 y ahí algo establezco el operador relacional. Mayor. ¿Mayor entre quién? Entre lo que voy a hacer uso de con quién voy a interactuar como criterio. 4500. Como me pide el separador de argumentos, en mi caso es la coma, coma. Ahora, entre comillas, como va a haber un valor verdadero, cumple el criterio, vamos a ver. Voy a colocar otorgar comisión más bono, si es que cumple el criterio. Separador de argumentos porque me pide el otro criterio, es decir, si no cumple. En caso cumple, otórgale la comisión más bono. Vamos a darle una separación, disculpe. Y aquí estableceré el otro criterio. Comillas, no otorgar comisión más bono. Cierro la comilla y cierro el paréntesis del argumento. Si yo aplico esta solución que me está pidiendo, compara un valor con otro, por lo que veo, Pedro Soto no le correspondería ningún bono porque no supera el estándar de los 4500 que se pide. Y ahí aparece que no se le otorga la comisión más bono porque justamente el comparativo de sus ventas durante esos 3 meses es menor a lo que estoy comparando con 4500. Y ahí me estoy dando cuenta que la función sí es lógica, sí es válida. Específicamente, ¿por qué? Porque en este ejercicio solo se pide a aquellos vendedores que cumplen el criterio de superar los 4500 soles como ventas durante ese trimestre para otorgarles su comisión más el bono correspondiente. Entonces voy a copiar la fórmula a las demás celdas y aquí justamente ya en rojo, a través de lo que es el formato condicional, he podido indicar que los demás sí cumplen. Como por ejemplo, la vendedora Rosana Aguilera, que tiene 10.340 soles durante ese trimestre, y donde aquí en la fórmula establezco allí en la barra de fórmulas, que es la celda F6, 10.340. ¿Es mayor a los 4.500 como tope? Correcto. Entonces, que aparezca el mensaje, otorgar comisión más bono. Y entre esta multiplicidad de vendedores, no cumplen Pedro Soto ni Otto Zulca por tener un sueldo menor al correspondiente. Yo quiero actualizar la tabla, me voy a marzo y le colocaré 4.500, va a cambiar el nombre y se le va a otorgar la comisión. ¿Ves? Porque ya supera el estándar que se pide de acuerdo a la evaluación o criterio o condicional que me están poniendo en este caso para evaluar un criterio con otro, ¿no? Ya que actualicé la venta de marzo. Le bajo la venta y no le va a permitir otorgarle ninguna comisión más bono. Entonces, estoy interactuando con la función sí. Si ven debajo, acá está la fórmula. Les he dejado ahí para que puedan interactuar y entender. La expresión del F5, que es el resultado de la columna ventas de la sumatoria de los meses de enero, febrero y marzo, me están implicando que esa venta
esa sumatoria que es 3.750, yo lo voy a tener que condicionar o evaluar con el otro monto que me pide, 4.500. Si en este caso la venta es menor, va a aparecer el mensaje, un valor lógico falso que indica no otorgar comisión más bono. Si cumple el criterio, cumplirá el valor lógico verdadero, otorgar comisión más bono. Esto es como un ejemplo que les hice, recuerdan cuando el alumno aprueba o desaprueba, similar. La función aquí sí establece acá el criterio. Ese es el criterio. ¿Cumple la condición? Ok. Presenta el primer valor verdadero. Caso contrario, que presente el otro valor lógico, que es falso. ¿Ok? Bien. Función sí. Esta es una función sí, en un ejemplo como es. Ahora vayamos a la función i. Vamos a aumentar. En la función i tenemos una tabla distinta. En esta tabla tenemos una matriz a través de la columna B fila 4 hasta la columna H fila 2, donde tenemos en la columna B el código del empleado, en la columna C fila 4 el empleado, en la columna D fila 4 el tiempo de servicio, en la columna E fila 4, perdón, categoría, en la misma fila de la columna F básico, la columna G bonificación y la columna H el sueldo neto, que por defecto ya he puesto el mismo importe de los básicos que tiene, claro, unos básicos hipotéticos, pues, ¿no? Pero de acuerdo a la categoría A, el vendedor va a ganar un poco más que la categoría B, con una diferencia de 200 soles, que existe en el plano real cuando en el mundo, por ejemplo, en el Seguro Social, están categorizados de acuerdo a cuestiones de categoría por profesionales o técnicos o administrativos. ¿Ok? Entonces, el tiempo de servicio es el periodo que elabora el empleado hipotético en esta tabla según su permanencia de años de antigüedad. Pero se pide hallar la bonificación. La bonificación por cada empleado de acuerdo a su sueldo básico, tiempo de servicio, perdón, categoría y sueldo básico. Entonces, aquí vamos a emplear la función i. La función i, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Cumplirá un valor lógico, un valor verdadero si el valor lógico es verdadero, salvo que uno sea falso para que de esa manera la función cumpla su criterio. Entonces, ¿qué ponemos aquí, profesor? Si nos situamos en la columna G, fila 5, donde está la columna bonificación, voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar la función sí, igual, sí, y dentro del parámetro del argumento va la función i. Esta es una función ya anidada. Sigo abriendo el paréntesis, porque ya estoy en la función i, y me dice D5. D5 viene a ser el tiempo de servicio del primer vendedor. Me pide aquí, vamos a trabajar si es mayor a los 5 años de antigüedad. Mayor a los 5 años de antigüedad. Pero me pide en un segundo criterio lógico, voy a establecer el separador de argumentos, me pide que la categoría sea la misma. Entonces voy a colocar E5 igual a, entre comillas, perdón. Luego me indica, cierra el paréntesis, y la bonificación va a ser el 0,12%, asignado al tiempo de servicio, a la categoría y al básico. Entonces coloco aquí el separador de argumentos y voy a colocar 0,12%, perdón, 0,12 asterisco, y voy a multiplicar por el básico, F5, que viene a ser la columna básico. Separador de argumentos, pero aquí me pide el otro criterio que no debe ser válido. Voy a multiplicar la categoría,
la categoría por 0.06. 0.06 por la categoría que es E5. Aquí el criterio es inválido, pero debe salir la bonificación del empleado. Cierro el paréntesis, el argumento de la función sí, enter. Y me da 1110.40 soles que se le otorga la bonificación sobre el sueldo. No sé si estamos dando cuenta. Y en este aspecto vamos a la barra de fórmula. La función y me dice que va a ser verdadero mientras cumpla criterios verdaderos. Solo uno va a cumplir un valor falso cuando el criterio sea falso. Y justamente aquí, si nos damos cuenta y nos piden que el tiempo de servicio del empleado sea mayor a 5 años y la categoría debe ser A, bonifícale a su sueldo el 12%. Pero ven aquí una condicional, un criterio lógico. Yo no puedo multiplicar un número con una letra. Y ahí hay un error, no error mío, sino es lo que me pide la fórmula, la función. Entonces, para que me calcule la función a través de esta función y, he tenido que colocar esos parámetros para esa manera hallar la resultante. Y de acuerdo a esta lógica, todos los que tienen 920 se debe tener el misma bonificación, a excepción de los que tienen la categoría B, que es el sueldo 720. ¿Qué pasaría, profesor, si usted copia la fórmula a las demás celdas? Va a haber errores, ¿ves? ¿Por qué? Porque aquí así voy a ser más criterioso. Ya copié la fórmula y me establezco en el segundo vendedor, César López. Pero César López, veamos en la barra de fórmula que su criterio no concuerda. Primero, concuerda que el tiempo de servicio es mayor, sí, pero la categoría no. Entonces le voy a colocar en vez de A, es B. Y vamos a ver si esto tiene sustento. Y me da. Solamente he tenido que cambiar la categoría, porque en este caso no coincide. Y al cambiar solo la categoría, porque el tiempo de servicio sí afecta, porque son 7 años, mayor a los 5 que me piden, para asignarle una bonificación al respecto. Entonces aquí cumple el criterio, pero ojo, este empleado está en una categoría B, por eso su bonificación es menor. Y por defecto en el sueldo neto ya se está sumando la bonificación correspondiente. Ahora voy al tercer empleado, Jorge Izquierdo. ¿Qué pasa con Jorge Izquierdo? Que su tiempo de servicio es menor. Entonces voy a cambiar el operador relacional. Es menor a 5 y su categoría debe ser B y debe cumplir correcto. Cumple la bonificación porque el sueldo de este vendedor es 2 y es 720 categoría B. Aquí voy a ir ahora a Daniel Paredes. Igualmente hago lo mismo. Voy a cambiar el operador relacional y la categoría va a ser A y lo dejo allí. Y está bonificándose el 110 soles.40 porque su sueldo es 920. Vamos al antepenúltimo, que es Ruth Ramírez, y aquí le cambiamos nuevamente el operador relacional para que sea menor y cumpla el criterio. Pero su categoría es B y estoy interactuando. Y me da el valor correspondiente a su bonificación porque sobreestimamos sobre el básico, categoría y tiempo de servicio. Y por último, la empleada Estela Galindo, que su categoría es B. Y de esa manera, al dar Enter, cumple el criterio. Entonces, para entender esto, nosotros tenemos que utilizar mucho nuestra concepción lógica. Quizá la función I es una de las funciones que mayormente no he visto muchos ejemplos
de interacción porque a veces crea inconvenientes lógicos si está bien o está mal. Pero lo que están viendo ustedes en esta tabla es porque yo estoy haciendo, manipulando las fórmulas o las soluciones a través de interacción de fórmulas en funciones, en la cual tengo que discriminar ya. Si la función y nos dice, cumplirá un valor verdadero si todos los criterios lógicos son verdaderos, es que estoy haciendo eso. Pero uno de ellos debe cumplir un criterio lógico falso para que el valor sea falso. Si yo no hago esto, quizás no me podría venir bien la solución a esta parte del ejercicio. Aquí debajo les he puesto la solución a través de esta etiqueta para poder ustedes analizar y ver. ¿Ya? A diferencia de la función y, yo arrastrando la fórmula a las demás celdas de la misma columna, se aprecia una solución más agradable. Pero aquí en la función y he tenido que manipular de acuerdo a lo que yo he creído conveniente hacer en este ejercicio. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo, profesor? Interactuar con los parámetros de la función y. En este caso, nuestro ejemplo nos pide bonificar a un empleado de acuerdo a su sueldo básico por el tiempo de servicio y la categoría. Y en la columna sueldo neto solamente se está sumando el neto, que es el básico, que es la columna F fila 5, con el neto, con el bonificación, que es la columna G fila 5. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la bonificación, profesor? El 12% por cada empleado. Muy bien. Función I. Vamos a la función O. La función O es casi similar, pero hay que cambiar la forma de interacción de los parámetros. La función O nos dice que cumplirá un valor falso cuando los criterios sean falsos. Salvo de uno de ellos será verdadero cuando cumpla un solo criterio lógico verdadero. Y aquí nos pide también en una misma tabla, idéntica a la anterior, bonificar al empleado con el 10%, de acuerdo a su tiempo de servicio, a su categoría y a su sueldo correspondiente. El neto sale de la sumatoria del básico más la bonificación. Bien, vayamos a la columna bonificación sobre la celda G5 y vamos a editar la función. Igual si, paréntesis del argumento, o como nombre de función, paréntesis del argumento, y aquí vamos a interactuar. D5 viene a ser la columna tiempo de servicio. Vamos a colocar acá mayor a 5, coma, E5 igual, igual a B. Mira que ya estoy cambiando la condicional. Un ratito, disculpen. Comillas B. Cierro el paréntesis de argumento, coma. Voy a hallar el 10%, lo voy a hacer distinto ya a través del valor porcentual, por F5 que viene a ser el sueldo. Coma 0. Cierro el paréntesis. Si doy Enter, debe aparecer la bonificación del 10% del primer empleado, que es José Gómez. Y ahí me da. 92 es la bonificación sobre el sueldo básico de este empleado. Pero ojo, vamos a determinar bien qué pasó aquí. Observen que dentro de la función O hay dos parámetros. El primer parámetro es verdadero, porque 8 es mayor a 5. O sea, 8 años de tiempo de servicio es mayor a los 5 años. Pero aquí el criterio es falso. Es 5 igual a B. Y no cumple ahí José Gómez su categoría que es B. Pero igual le voy a hacer la bonificación del 10% sobre el sueldo correspondiente. El coma 0 viene a ser la expresión de la función sí. Al dar Enter, me da 92.
¿Qué pasaría, profesor, si usted nuevamente copia la fórmula a las demás celdas? Aquí me da 72. Y vamos a ver por qué. Porque el empleado César López nos dice que es mayor, pertenece a la categoría B. ¿Qué pasaría si le pongo A? Me da 72 porque ahí está cumpliendo muy bien el criterio. Uno falso, uno el verdadero y el otro falso. ¿Qué me dice el empleado Jorge Izquierdo? Jorge Izquierdo me dice que su tiempo de servicio es menor. Lo voy a dejar ahí y su categoría es B. Entonces sí cumple el criterio. Porque aquí se deben dar cuenta que uno debe ser verdadero y el otro falso. ¿Y qué me dice el empleado Daniel Paredes? ¿Por qué no apareció, profesor? Me dice de 8 es mayor a 5 y su categoría es B. Le voy a colocar a ver y me da 92 y hallo el resultado. Y para los demás vamos a ver. De 9, que viene a ser el empleado o la empleada Flor Santos, ¿es mayor? Sí. ¿El criterio es B? Correcto, cumple. El siguiente empleado, empleada Ros Ramírez, de 10, que viene a ser el tiempo de servicio, ¿es mayor a 5? No. ¿Pero su categoría es B? Sí, correcto, cumple el criterio. El de abajo, Gabriel Rojas, el siguiente empleado, ¿cumple el criterio? De 11, su tiempo de servicio 6, ¿es mayor a 5? Sí. ¿Pero su categoría es A? No, pero yo le he puesto B, cumple el criterio. Y por último, Estela Galindo como empleada. Su tiempo de servicio es 9, ¿es mayor a los 5 años? Correcto. Pero su categoría es B y le pongo A, va a tener que salir el mismo monto de bonificación. Y me da la misma resultante. Entonces, comprender estas funciones lógicas es interactuar mediante el uso del análisis lógico. Yo por eso, si me baso en la teoría, acá dice, la función i devuelve el valor verdadero si todos los argumentos tienen el mismo valor verdadero. Solo devolverá un valor falso si al menos uno de los argumentos es falso. A contraposición, la función O, que te dice, devuelve el valor verdadero si alguno de los argumentos tiene el valor verdadero. Devolverá el valor falso si todos los argumentos tienen el valor falso. Estos son los criterios que maneja esta función I y la función O. No hay problema con la función sí, porque la función sí solamente devolverá un valor lógico verdadero, su resultado, y devolverá un valor lógico falso y su resultado. Entonces, en el ejemplo práctico que estamos hallando, justamente es para interactuar en una solución que te puedan brindar en algún momento para interactuar cómo utilizar estos parámetros según las funciones lógicas. Y por lo que sé, la función I y la función O no tienen muchas cuestiones de interacción en ejemplos que he visto, porque es una serie de matices para poder abundar en temas referentes a soluciones. Muy pocos ejemplos he visto de las funciones IO, pero sí mayormente he visto de la función sí. Mayormente esta función sí cumple muchos criterios establecidos según las resultantes que pueda uno tener ante los problemas que uno les puede presentar. Entonces, lo que estamos haciendo el día de hoy son funciones lógicas. Sí, y o. La función i, volvamos a interactuar, nos permite entender que dentro de los parámetros va a haber una situación que valores lógicos van a ser usos de un valor verdadero y solo un valor falso va a interactuar dentro de los parámetros de esta función. En el caso de la función O, puede haber un solo parámetro de la función del valor lógico verdadero y más parámetros del valor falso, valores lógicos falsos. Entonces aquí se está demostrando que por cada empleado según las tablas para la función i y para la función o es hallar la bonificación de la primera tabla de la función i en base al 12% de bonificación
trabajando con el tiempo de servicio, la categoría y sobre todo el sueldo básico. Y la función O es utilizar la bonificación del 10% también a través del tiempo de servicio, la categoría y del sueldo básico asignado según cada empleado. Esto he querido hacerles de clase de hoy porque la finalidad es interactuar con estos procesos. Quizás en algún momento que te vaya a tocar una serie de problemas, tú vas a interactuar con los parámetros. Y los parámetros son justamente los que nos permiten interactuar entre la función y lo que vamos a dar como resultado según cuando se emplea el problema que se nos presenta. ¿Ok? Bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, señor. Debajo al pie verán que ahí está la fórmula. Acá yo les dejo hasta la fórmula también. ¿Ya? La función y sus parámetros como parte de la solución para que ustedes puedan investigar y entender. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta de ustedes, señor. Señor Pepe, Oscar, Max, señora Celia. Sí, profesor. Sí, dígame, señor Pepe. En todas las funciones va la palabra sí, por lo que veo, ¿no? Igual sí. En este caso, como verá, la función sí está presente no solo en la misma función, sino también está presente como una función anidada dentro de otras. Es que si yo no tomo particularidad en la función sí, no me va a poder interactuar la solución que me pide. De esa manera, la función sí va a estar presente en otras funciones lógicas también. Y no solamente en funciones lógicas, en otras funciones que uno quiere interactuar como medio de dar un resultado. Pero más se facilita en qué? En la función sí, porque sus parámetros son muy distintos. ¿Cuándo se me complican estas funciones? Y en la función O. ¿Qué es lo que me pretende decir? ¿Qué es lo que me pretende señalar en sus parámetros? El profesor me dice que la función I debe contener varios criterios lógicos verdaderos y una de ellas debe ser un valor lógico falso. Pero en la función O me dice que hay una contraposición. Cumplirá valores lógicos falsos para tener un valor lógico falso, pero uno de ellos deberá de ser un valor lógico verdadero o un criterio lógico verdadero. Eso es lo que estamos entendiendo en esta parte de las funciones lógicas. No sé si me ha entendido, señor Pepe. Sí, profesor. Entonces la duda. Ya, ya. Oscar, vamos a dejar de compartir. A ver, Oscar, no sé si tiene una pregunta. Profe, Dime, Oscar. en las funciones que usted dice, función sí, siempre se va a hacer con esas fórmulas que, bueno, cuando usted da un ejercicio, se da la fórmula. Por ejemplo, yo les puedo decir esto, ¿no? Un ejercicio. Les